Hola queridos estudiantes, esta es la clase de repaso de retroalimentación del PowerPoint que estábamos viendo hace unos días y quiero mostrarles, ¿cierto?, este PowerPoint y explicárselos un poquito. La presentación, ¿cierto? La podemos ver en pantalla más completa ahí. Entonces, el liberalismo, para sus defensores de la riqueza, el Estado no radica en la acumulación de la riqueza del Estado, sino que radica en la acumulación de metales preciosos. Eso se pensaba en el mercantilismo y no exclusivamente en la agricultura como era en la fisiocracia, sino más bien en la libertad. Y el Estado no debía intervenir en la actividad económica, no debe dejar libertad de iniciativa para las empresas privadas. Y su principal teórico era Adam Smith. Y él escribió en 1793 a 1790 una obra que es muy conocida hasta el día de hoy, que es La riqueza de las naciones. Adam Smith, en su obra, ¿cierto?, en la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, estableció los criterios universales que determinaban la base sobre la cual se desarrollaban las relaciones de los hombres. Uno de ellos se refería al efecto que tiene el grupo humano y la división del trabajo. Esta era más bien necesaria con la especialización que acarreaba y surge como uno de los principales orígenes de la riqueza y de la diversidad de la producción. También hablaba sobre el liberalismo económico y el capitalismo. La libertad económica y el funcionamiento del capitalismo tenía que ver con la revolución industrial y la economía liberal. ¿Qué hablaba esto? Del mercantilismo antiguo, del antiguo régimen, y la revolución industrial estaba basada en el capitalismo. Y el capitalismo de la mismo tiempo, ¿cierto?, la burguesía, que era la burguesía, la clase social más alta que empleaba a los proletarios, que vendrían siendo los trabajadores o empleados de la sociedad más baja. Estos eran sus jefes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaba con los empresarios? Estos tenían un máximo beneficio, que era la propiedad privada y la libre empresa. Entonces, la libertad de contratación y de la regulación era sin planificación alguna. Eso quiere decir que el Estado no tenía que intervenir en nada con las empresas privadas. Entonces, al no tener regulación por el Estado, ellos decían que el Estado, ¿cierto?, lo que escribía Adam Smith, era que el Estado lo que debía hacer era defender el exterior, a las empresas que venían del exterior, y la protección de los derechos, y asumir ciertas inversiones que no interesaban al capital privado, o sea, los problemas sociales. También decía, ¿cierto?, el libre mercado que debía ser regulado por la ley de la oferta y la demanda. Que esta ley de oferta y demanda, ¿cierto?, decía que si los precios estaban muy encima, los demandantes, que vendrían siendo las personas que compran, no lo iban a adquirir. Entonces, por obligación, los precios debían bajar. Y esto iba a hacer que, de manera natural, los precios se fuesen fijando. También hablaba este funcionamiento del liberalismo, que si había una sobreproducción de un producto, por ejemplo, si estamos en verano, ¿cierto?, nosotros vamos a una tienda y nos van a ofrecer trajes de baño. Y nosotros vemos una cantidad específica de trajes de baño. No toda la tienda está con trajes de baño, entonces que hay una producción no a gran escala, sino que se fijan los precios y como uno los necesita, estos precios van a tender a estar mucho más altos. Entonces, solamente las personas que tengan ese dinero para poder comprar el traje de baño lo van a poder adquirir. Entonces, así se equipara también la producción, porque si hicieran millones de trajes de baño, los precios estarían muy bajos y la gente no los compraría porque no todos los usan en el verano. Entonces, también hablaba esto que habían crisis periódicas, o sea, cada cierto tiempo debía haber una crisis para poder establecer estos productos. Y así los precios se pudiesen fijar de manera nacional e internacional. Es por eso que hay siempre crisis financieras cada cierta cantidad de años, como que van cumpliendo un ciclo, cada 10 años, cada 5 años hay crisis económicas. Pero esto hace que se ajusten los precios, se ajuste la moneda, las divisas internacionales, entre otras. Bueno,
como estaba diciendo hace un momento, ¿cierto? Está la empresa que tiene que especializarse en qué es lo que va a producir, tiene que tener máquinas que se especialicen y también tiene que tener a los trabajadores que vienen siendo los proletarios que trabajen y estos también debiesen tener una especialización. ¿Qué es lo que produce esto al final? Es que hay una reducción de los costos y hace que los productos que vende esta empresa sean mucho más económicos y así las demás personas lo pudiesen comprar. Los primeros países que empezaron a trabajar con el librecambismo fue el Reino Unido, también Estados Unidos y después empezaron los países europeos. Y el liberalismo económico y el capitalismo, ¿cierto? Como decía, se basan en el mercantilismo y la fisiocracia. Y las bases teóricas del liberalismo económico se basan en el liberalismo clásico. Como les comentaba, Adam Smith nació en 1723 y falleció en 1790. Y él escribió el ensayo, ¿cierto?, que hablaba sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones en 1776. Y él decía que la riqueza procedía, ¿cierto?, en el trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un empresario no trabajaba tanto, su dinero se iba a estancar. En cambio, si esta empresa trabajaba día a noche y tenía mucha producción, contra más trabajo tenía, más acumulación de riqueza iba a establecer. Lo mismo pasaba con el ser humano. Si el humano trabajaba poco dinero iba a poder recibir. Y si especializaba más y trabajaba más cantidad de horas, más dinero iba a poder acumular. Entonces, Adam Smith, ¿cierto?, hablaba que tenía que haber una suma de egoísmo para poder establecer esta ganancia. Y también decía que tenía que haber una supremacía del individuo. O sea, que el individuo debía ser supremo y que debía dar más incluso de lo que podía. También apoyaba la iniciativa privada frente al Estado y el crecimiento económico daría un beneficio para todas las personas. Él decía también que tenía que haber un interés propio y personal. O sea, si yo quiero tener dinero, yo me las tengo que rebuscar para poder acumular esa riqueza. También estableció lo que hoy día incluso ustedes lo pueden ver y escuchar en los monitos animados que siempre hablan de la mano invisible. La mano invisible, la que todo lo ve. Se trata, ¿cierto?, de esta regulación que él decía que se daba de manera natural. O sea, que si había mucha producción, los precios tenían que bajar y así equitativamente. Si las personas les interesaba el producto, esto lo iban a comprar. Después, posteriormente, apareció un escritor que se llamaba Robert Malthus y él nació en 1766 y falleció en 1834. Él tenía una visión más pesimista sobre la población, pero muy real y efectiva. Ya este ensayo que se llamaba El principio de la población lo escribió en 1796. Imagínense, bastantes siglos ya que han pasado desde ese momento y él establecía que la población, si seguía creciendo al ritmo de ese tiempo, del 1790, ¿cierto? Si seguía creciendo así hasta el 2030, no iban a alcanzar los alimentos para todos. Entonces, él decía, ¿cierto?, que debían haber fases de mortalidad para poder equilibrar el crecimiento de la población y de los recursos. Si alguno de ustedes está interesado en tener este ensayo, ustedes me escriben en el Classroom y yo se los voy a enviar. ¿Qué decía también esto? Lo que dice en ese ensayo, este caballero, Robert Malthus, decía que si no habían guerras mundiales o si no habían pandemias, que ahora está como muy de moda, ¿cierto? O sea, estamos en un problema de una pandemia. Él decía que tenían que crearse pandemias y tenían que haber guerras mundiales para poder equilibrar la cantidad de población. Y si esto no se hacía, el alimento no iba a alcanzar. Si nosotros pensamos que la sociedad se guiara por este ensayo, ¿cierto? Ya hay una regulación de la población porque ya ocurrió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otras guerras que han ocurrido a lo largo de la historia y esto ha producido, ¿cierto?, una disminución en el crecimiento de la población. Bueno, les recuerdo que si alguien lo quiere leer, que me escriba y yo se lo voy a mandar. También apareció otro escritor que se llamaba David Ricardo y él nació en 1772 y falleció en 1823 y defendió las ventajas del librecambismo y de la división internacional del trabajo.
este caballero decía que no solamente tenía que haber una división por persona de lo que yo quiero, sino que también tenía que haber una división internacional. ¿A qué se refería? A que esta división internacional tenía que ser por países, o sea, los países se tenían que especializar en qué voy a vender yo. Porque si un país, ¿cierto?, se especializa en lo que quiere vender, era mucho más fácil para poder hacer un comercio exterior, por ejemplo. Entonces, este comercio exterior iba a ser más fácil regularlo. Entonces, si lo damos como ejemplo, quizás en China, ¿cierto?, ellos se especializaron en tecnología y Chile se especializó en la extracción de recursos naturales, como vendría siendo el cobre. También aparece otro escritor muy interesante, que era John Stuart, y este escritor nació en 1808 y falleció en 1873, y él hablaba sobre la síntesis final del liberalismo clásico, de los principios de la economía política. En 1848 defendió la iniciativa individual y la acumulación del capital y el libre mercado competitivo. Él decía que el Estado no tenía que interferir en el mercado, pero sí en los aspectos laborales y sociales. O sea, este caballero decía, ya, no se metan con las empresas privadas, pero sí regulen qué es lo que hace la empresa privada con el trabajador o con los problemas sociales que hay. Él decía que no tenía que meterse con la empresa privada, pero sí con los problemas de la sociedad. En esta nueva diapositiva, ¿cierto?, se habla de las consecuencias sociales de la nueva sociedad que empezó desde la revolución industrial. Y esta es muy importante porque nos puede hacer comprender un montón de cosas sobre la urbanización y cómo se crean la sociedad en una vida, ¿cierto?, dentro de una capital o de una metrópoli. Siempre las metrópolis están con una sobrepoblación o con muchas casas, muchas viviendas que están alrededor de las empresas. Esto se da porque está el trabajo ahí y la gente quiere llegar más rápidamente, ¿cierto?, a su trabajo, de manera de no gastar tanto tiempo. Entonces, si hay un sistema de fábricas o un proceso de urbanización, esto siempre va a aumentar el número de ciudades que van a haber alrededor. Lo mismo pasó en Europa en este tiempo de la revolución industrial, y el porcentaje de la población que empezó a vivir, ¿cierto?, en estas ciudades, se desarrolló un sistema urbano que es mucho mayor y va desde el centro al norte y al oeste, y en las ciudades tenían una mayor cantidad de personajes que vivían ahí. Sin embargo, en Europa oriental la mayoría de las poblaciones todavía siguieron siendo rurales, y en el Mediterráneo se destacó Italia, también con esta segregación urbana. Y siguiendo, ¿cierto?, en este proceso de urbanización de la sociedad, lo que quería decir del cambio de las ciudades, de cómo se organizaban, era que las grandes fábricas pasaron a ser parte del paisaje urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, ¿cierto?, si van por Santiago y a veces se ve un humito, es porque hay una fábrica y es parte de la visualización que nosotros tenemos y lo vemos súper normal. Es parte del paisaje urbano, o sea, dentro de la urbanización, dentro de la ciudad siempre van a haber fábricas o empresas. También, ¿cierto?, la urbanización ha sido rápida e incompleta en las zonas industriales y la construcción de las viviendas para los obreros en las proximidades. ¿Qué es lo que ocurre si los obreros no tienen dinero para comprar un departamento, no tienen dinero para comprar una casa? ¿Qué es lo que primero pasa? Nosotros ahora podemos ver la televisión, ¿cierto? Con esto de las lluvias se ve mucho más. Y hay campamentos. Los campamentos, ¿cierto?, son organizaciones sociales que las personas no tienen dinero para comprar una vivienda, entonces se organizan para tomarse un terreno, y así la organización social se van dividiendo terreno, pero no hay un pensamiento lógico muchas veces, y se dejan pasajes muy pequeños en donde después, si hay un incendio, los bomberos no pueden ingresar. Tampoco hay plazas, tampoco no hay un orden, ¿cierto? No hay un orden en esta población, y lo que hace que la conducción de las aguas no sea buena, y hay muchos desechos industriales por alrededor, y después se dan a conocer como
como poblaciones de sacrificio, porque son obreros que van a trabajar a un lugar específico y, por ejemplo, si hay una fábrica muy cercana y esta bota aguas de desecho, la gente la va a tender a tomar, a regar las plantas y estas plantas van a ser contaminadas, que va a producir que después van a consumirlas y se van a enfermar. Entonces, ¿qué pasa en los barrios de los obreros? Que son las personas que cobran menos cantidad de dinero. Va a haber insalubridad, va a haber una construcción desordenada, la falta de conducción de agua y desechos industriales. También en los barrios de la burguesía, la planificación, hay más planificación porque la urbanidad da a bulevares, da a los servicios que necesita la población, entonces hay una mayor organización y no se dan estos mismos problemas que pasa en la población de menores recursos. También aparece en esta diapositiva, ¿cierto?, Alfred Marshall, y él habla de una visión similar a la que tenía Ricardo, que era sostenida, ¿cierto?, en los principios de la economía, en su libro número 1, en el inicio del capítulo 1, ¿cierto?, en la introducción, él habla de la economía política y también se dedica al estudio de las actividades comunes que desarrollaba la sociedad humana. Y dice que examina el ámbito de las acciones individuales y sociales, que está estrechamente ligado con la obtención y al uso de los elementos materiales del bienestar. Así, de una parte se trata del estudio de la riqueza y del otro, aún más importante, es la forma del estudio del hombre, pues el carácter de hombre ha sido forjado para su trabajo cotidiano y por los recursos materiales se busca de este medio más que cualquier otra influencia de la excepción de los ideales religiosos. El problema económico esencial de todas las sociedades es el conflicto entre los deseos casi ilimitados de los individuos de bienes y servicios y los recursos ilimitados que puedan utilizarse para satisfacerlos. Eso era lo que él escribía. También aparece, ¿cierto?, en esta diapo Carlos Marx, que posteriormente lo vamos a ver a estos autores con mayor profundidad, pero este autor hablaba que la economía política y la libre investigación científica se tenía que luchar con los enemigos de otras ciencias, que no conocen el carácter especial de la materia investigada, levanta contra ellas pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano. La furia es el interés privado. O sea, él estaba, ¿cierto?, a favor de que no solamente que las personas lucharan unas con otras, sino que darle el valor a cada una, porque cada una era importante y su labor también lo era así. Como por ejemplo, cuando hay un doctor, ¿cierto?, esta persona se especializa para poder salvar vidas y estudia mucho, una carrera muy elevada, muy cara, y por ende, después cuando trabaja, recibe un sueldo muy caro. Pero Carlos Marx decía en su lógica, ¿cierto?, que la persona que barría a lo mejor no tenía tanta especialización, pero trabajaba a favor de lo mismo, porque trabajaba en la prevención de la enfermedad. Entonces era igual de importante. A lo mejor no había estudiado tanto, pero su trabajo era tan importante y el trabajo tan cansador que hacía la compensa, que era lo mismo que debería ganar un doctor. Eso era lo que él pensaba. Entonces, aquí ustedes, ¿cierto?, vieron unos monitos que para poder entender un poquito mejor la materia. Y aquí hay unos videos de YouTube que ustedes pueden ver para complementar mucho más fácil. Y también están los aprendizajes que ustedes debían aprender, ¿cierto?, que debían reconocer. Y así poder generar y contestar esta actividad en donde tenían que, en este mapa conceptual, poner las ideas principales, lo que ustedes destacaran de lo que habían leído en las diapositivas anteriores, y hacer un resumen con un principio, un desarrollo y un final. Ya es una síntesis, un resumen de todo lo que se vio anteriormente, de lo que ustedes entendieron. Ya, chiquillos, muchas gracias por tomar esta atención, por escucharlo. Pueden escuchar 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias para comprender la materia. Lo importante es que lo escuchen y estemos en contacto. Ustedes me escriban, me sugieran qué les gustaría aprender, qué dudas tienen, y así vamos a andar muy, muy, muy bien. Ya, muchos cariños para todos.